Lo primero que uno pregunta es esto: ¿por qué es importante educar en democracia? La democracia ha sido un poco santificada, sacralizada. No hemos podido construir una ética ciudadana, dialogada, porque es que además no ha habido sujeto de la democracia. La ilustración es el primer derecho del pueblo en una democracia. La educación no es para hacerme lavados cerebrales y para inducirme entonces a que asuma esta o aquella ideología, esta o aquella vertiente, este o aquel partido político. No, es simplemente para que yo buscando mi propio beneficio, busque también el beneficio de los demás. La tarea de la universidad es formar buenos ciudadanos, es decir, es formar personas para la convivencia. Y formar personas para la convivencia es educar en la democracia. Atrévete a pensar. Muchas veces no nos atrevemos a pensar y a la gente no la instan, no la exhortan a que utilice su pensamiento, sino que lo que le dicen es que siempre tiene que obrar bajo la dirección de alguien que le diga cómo es que va a obrar. Lo que creo es que nosotros le tememos mucho a la libertad y consecuencialmente a la educación en la libertad. Hace mucho tiempo que nos falta un bien que es esencial en una sociedad, que es la paz. Vivimos en guerra permanente, no únicamente el conflicto guerrillero. Hay demasiados conflictos, hay demasiadas violencias, demasiadas fuentes de violencia en Colombia. Nosotros en Colombia no sabemos tener contradictores sino enemigos. El que no está conmigo es mi enemigo. Eso es filosofía fascista. En una sociedad democrática lo que debe siempre haber es varias propuestas y motivos de argumentación, de discordia intelectual. Pero fíjate, esa persona que tú estás pintando, irreverente, heterodoxa, es la persona más importante en una democracia, porque está revelando su autonomía, su capacidad de ser autónomo, y dentro de la capacidad de ser autónomo está precisamente la capacidad de disentir del otro y argumentar por qué mi posición es mejor que la suya. Nosotros hemos vivido en una sociedad muy reacia a la democracia. Entonces, en lugar de crear circunstancias propicias para que haya democracia, nos hemos dedicado simplemente a mostrar una fachada de democracia donde no hay democracia. ¿Puede haber democracia sin educación? ¿Y el acceso a la educación en Colombia en qué circunstancias se da, tan inequitativas? ¿A qué educación tiene derecho un niño? ¿O a qué educación tiene acceso un niño campesino de Boyacá? ¿Y a qué tipo de educación tiene acceso un niño de una familia pudiente en Bogotá? Entonces se reproduce el círculo. El uno está destinado a ser peón, a morirse de hambre, y el otro a ser presidente de una compañía muy importante o hasta presidente de la República. Pero eso parece que a la gente no le importara. Como quien dice, si queremos paz, que la gente participe. Y el sujeto de la democracia es el pueblo. Ensayemos lo que no hemos ensayado. ¿Y qué es lo que no hemos ensayado? Más democracia, más participación de la gente, más derechos, más instrumentos adecuados para ejercitar los derechos. Cuando uno es un verdadero demócrata y piensa que lo que hay es que construir la democracia y que estamos como todos de acuerdo en que es buena la democracia y educar en democracia, yo creo que ya es suficientemente atractivo lo que les he dicho. La necesidad de que para que haya democracia haya sujeto político, pueblo consciente, y que para que haya pueblo consciente hay un ingrediente que es infaltable: la educación. Muchas gracias.